agradecemos que nos estén acompañando en esta noche. Hoy vamos a tocar un tema, pues algo, ¿cómo podríamos llamarle? Un tema algo difícil, un tema de gran relevancia para nuestra vida cristiana católica. Vuelvo a repetir, nosotros somos los verdaderos cristianos. Sí. Es un tema muy delicado. No ha habido hasta el día de hoy, que yo sepa, una persona que haya mencionado lo que yo voy a hacer en esta noche. Así que ojalá y nos apoye compartiendo, etiquetando a su familia, a los amigos. Hoy el tema habla sobre la comunión espiritual. Es una práctica que muchos católicos hoy en día están realizando. Y digo que están realizando porque al menos yo, hasta donde recuerdo, no lo he hecho. Obviamente yo tengo mis motivos, mis razones, con argumentos bíblicos, por el cual no hago hasta el día de hoy una comunión espiritual. Tal vez usted la ha realizado como un acto de fe, porque se nos ha enseñado como un acto de fe. Sin embargo, vamos a decirlo con este nombre, con este título: la comunión espiritual no es un dogma que esté establecido en la Sagrada Escritura o incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Al menos entre ayer y hoy leí 73 páginas, todo relacionado a la Sagrada Comunión, a la misa, a la acción de gracia, ¿sí? A la fracción del pan, como lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica, como lo llamaron los primeros cristianos católicos de nuestra iglesia. Entonces, este tema sí es algo controversial. Yo les voy a exponer mis razones, usted tendrá la suya, desde luego, y al final lo único que yo deseo es que usted piense, recapacite y bajo, ¿cómo podríamos llamarle? Bajo la lógica, bajo los propios criterios, los propios mandamientos, el propio, como decimos comúnmente, que la iglesia tiene sus mandamientos, preceptos, normas o leyes, ¿sí? Y que no nos salgamos de esta doctrina y no abandonemos lo que los evangelios nos dicen acerca del sacramento de la comunión. Así que en esta noche vamos a hablar precisamente sobre esta comunión espiritual. Este tema se va a llevar dos sesiones. Hoy vamos a retomar los textos bíblicos, porque yo hice un comentario en una publicación de un conocido, y esta persona me preguntaba que qué decía el catecismo de la iglesia sobre la comunión espiritual, y sinceramente yo no había leído específicamente sobre este tema. Lo único que le pude contestar es en qué no ha cambiado nuestra doctrina. ¿Qué cosas no se han modificado de nuestra doctrina? Por ejemplo, lo que yo le puedo decir es que antes había un santo temor por la casa del Señor, no se permitían escándalos, no se permitía
realizar actos indebidos que no fueran sobre un culto religioso, a diferencia de hoy, que ya cualquiera hace una pachanga prácticamente dentro de una iglesia. Y lo digo con todo respeto por las personas que lo hacen, sus motivos tendrán. Lo que yo quiero dejar muy en claro, que lo que yo voy a exponer en esta noche no es el Evangelio según San Yo, no son los nuevos mandamientos del hermano Sandro, para nada, y tampoco no es una ley que ustedes me obedezcan a mí, porque al final de cuentas yo no soy nada, ¿verdad? La última palabra la tendrá usted bajo la conciencia del conocimiento de lo que Dios ha ordenado y ha dejado. Así que nos vamos a basar en textos bíblicos y nos vamos a basar en el Catecismo de la Iglesia Católica para ver qué dice la Sagrada Escritura y qué dice el Magisterio a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vamos a dar inicio a esta noche, vamos a ponernos en la presencia del Señor, nos cubrimos con su sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Señor Dios de los ejércitos, tú eres el dueño de todo cuanto existe en esta tierra y en el universo entero. Amado Padre, tu Hijo Jesucristo vino a este mundo porque tú lo enviaste por amor a nosotros. Él, por amor a nosotros, entrega su vida en el sacrificio perpetuo, único y verdadero de la cruz, y no nos deja solos, sino que nos manda el poder de su Espíritu Santo para que nos acompañe hasta el día de su venida. Por eso, Padre, te rogamos que en esta noche nos concedas a todos recibir esos dones, esos carismas y esos talentos, especialmente, Señor, que recibamos los dones de sabiduría, entendimiento, discernimiento, comprensión, interpretación de tu palabra, pero sobre todo, lo más importante, el valor de ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, por la gloria de tu Espíritu Santo, bajo la intercesión del corazón inmaculado de la Reina Celestial, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tus siervos escuchan y desean obedecer. Sobre todo eso, obedecer. Bien. Quiero iniciar diciéndoles a todos ustedes que hay un pecado que no se perdona, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ni en esta vida ni en la otra. El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 28. 3:28. A usted nos han dicho, y es una ley de Jesucristo, no nuestra, es una ley dada a la Iglesia por el Creador o por el que la ha instituido, porque la ha hecho inmaculada, nos las entregó inmaculada, intacta, sin manchas, sin defectos, sin arrugas, ¿sí? Y es un mandamiento que no se puede cambiar, salvo que haya por ahí una manifestación divina donde Dios le diga a todo un pueblo entero que este mandamiento ya no tendrá más validez. Pero en fin, dice así el Evangelio según San Marcos: en verdad les digo, se les perdonará a todos los hombres, ya sean pecados o blasfema contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Palabra del Señor, te alabamos. Entonces, imagínense, hay un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, y es blasfemar contra la obra del Espíritu Santo. Ahora usted pregúntese en este momento, ¿en qué parte de la iglesia, en qué espacio de la iglesia no hay una sola obra que no sea del Espíritu Santo? ¿Habrá algo dentro de la iglesia instituida por Jesucristo
Habrá un espacio dentro de la iglesia que se esté practicando, se esté llevando a cabo de generación en generación, y que esto no sea obra del Espíritu Santo. Habrá algo que nosotros estemos practicando, realizando, rezando, meditando, comentando, predicando, anunciando, en fin. ¿Habrá algo que no sea obra del Espíritu Santo? Claro que no. No hay siquiera dentro de la Iglesia Católica, de hecho, de todo bautizado, de todo el que ha renacido del agua y del Espíritu, no de la carne. Recuerda lo que dice precisamente Romanos 8:32, si no mal recuerdo: el que es de la carne va a la carne, y lo que es del Espíritu van al Espíritu. Mas sin embargo, Jesucristo le dice a Nicodemo: tienes que renacer del agua y del Espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, al Espíritu es. O sea, al Espíritu de Dios le pertenece. Mas sin embargo, me atrevo a decirlo, que bajo conciencia de los mandamientos de Dios, bajo la conciencia de que usted le han predicado la palabra de Dios, bajo la conciencia de que usted fue a un catecismo, bajo la conciencia que usted asistió a un retiro, asistió a un seminario de vida, a una evangelización, a un congreso, en fin, bajo la conciencia que a usted ya se le ha predicado la palabra de Dios, usted ha realizado obras que no van de acuerdo al Espíritu Santo. Mas sin embargo, el Espíritu de Dios, vamos a decirlo como un acto de fe, no nos abandona. Si nos abandonara esta gracia de Dios, créame que ya no existiéramos. Porque al no haber una presencia de Dios en nosotros como católicos, como iglesia, si no hubiera la presencia de Dios en nosotros como humanidad, créame que esta tierra, este mundo que usted conoce, hace muchos años ya hubiera terminado. Mas sin embargo, no se puede negar que la acción del Espíritu Santo continúa con nosotros y en nosotros. O sea que todo lo que usted ha realizado, bueno o malo, ha sido bajo el conocimiento de que usted es un templo del Espíritu Santo de Dios, y que aquel que nos dijo no le den o no le presten sus miembros al pecado o a Satanás, también como dice aquella parte del Evangelio: aquel que destruya este templo, yo lo destruiré ahí. Teniendo como base entonces que toda obra dentro de la iglesia y en la iglesia que somos nosotros, existe la presencia, reside la presencia del Espíritu de Dios por ser bautizados, por ser un nuevo templo, incluso un sagrario viviente de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, desde luego. Entonces, cuando nosotros queremos practicar algo, estamos siendo influenciados por dos fuentes, porque no existe una tercera fuente. Recuerden, los que son de la carne van a la carne, los que son del Espíritu van al Espíritu. Cuando Jesús habla con los fariseos, los maestros de la ley de su tiempo, cuando Jesús le dice: aquí tienen a alguien más grande que Moisés, los fariseos y los de su tiempo le decían: estás loco, estás poseído por un demonio. Se atrevieron a decirle a Jesús que estaba poseído por un demonio. Y todavía se atrevían ellos a decir: nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús le volvía a responder: aquí tienen a alguien mucho más grande que Abraham, entiéndanme que yo soy. Y ellos insistían: no, nosotros no somos hijos del pecado, en fin. Ya sabrán ustedes las palabras que habrán utilizado verdaderas en ese momento, ¿verdad? No somos hijos de prostitución, no somos hijos bastardos, somos hijos de Abraham.
Entonces Jesús le dice, miren, para acabar pronto, tus pecados revelan quién es tu Padre. Tus obras buenas revelan quién es tu Padre, y tus obras malas revelan quién es tu Padre. Entonces, vamos a leer el Evangelio igual de San Marcos, el capítulo 14. Quizás nos vamos a tardar un poquito para los textos bíblicos que les voy a mencionar, pero créanme que es necesario. San Marcos capítulo 14, versículo 12, en adelante del 12 al 25. Dice así: el primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levaduras, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y le dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre. Bájale un poquito más. Y les saldrá un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron a la ciudad, encontraron la casa tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban en la mesa comiendo les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírlo y empezaron a preguntarle a uno, ¿seré yo? Él le respondió, es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que lo entrega. Al Hijo del Hombre sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó el pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se le entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar este zumo de cepas hasta el día en que lo beba en el reino de Dios. Palabra del Señor. Mire cómo dice la Sagrada Escritura. Primero los manda y les dice dónde va a ser la cena de Pascua. Le da las señales, aquí van a encontrar y qué es lo que deben de decir. El hombre tenía preparado el lugar. Los discípulos se reúnen con Jesús en ese lugar. Jesús dice, alguien me va a traicionar. Y esa persona que me va a traicionar moja su pan conmigo en el mismo plato o en la misma copa. A veces, mis hermanos, es necesario preguntarse si nosotros, al despreciar la cena del Señor, también lo estamos traicionando. Habría que preguntarse si por amor a vivir en el pecado abandono la cena del Señor, que es el amor de los amores. Creo que a estas alturas el que vive en pecado no es porque la iglesia se lo haya ordenado, no es porque los mandamientos así lo digan, vivirás en pecado, ¿verdad? Y Dios te va a salvar. No dice así la Sagrada Escritura. Mas sin embargo, usted que hoy no comulga porque tiene alguna razón por no hacerlo, usted un día también comió de ese cuerpo y tomó de esa sangre. Y se nos hizo fácil traicionar al Señor, dejar de vivir en la gracia de Dios y vivir en el pecado, y de esa manera lo traicionamos.
porque pudo más el amor a la carne, porque pudo más el amor al pecado, o porque puede más el amor al pecado que el amor a Dios. Porque a estas alturas, mis hermanos, a estas alturas, si verdaderamente tú como católico, yo como católico practicante, porque hasta eso he escuchado por ahí que también se habla de católicos patitos, de católicos practicantes, católicos que verdaderamente observan los tiempos destinados por la Iglesia, por las Sagradas Escrituras, para celebrar o conmemorar un tiempo en especial a Dios. Y entonces, cuando decimos es que no estoy casado, pero díganme una cosa, ¿quién decidió vivir en unión libre? Usted. Usted tomó la decisión. Y si le preguntáramos, si un ejemplo, si usted y yo nos hubiéramos conocido 15 días antes de que usted tomara esta decisión, y yo le hubiera preguntado ¿a quién ama más, a Dios o al hombre? ¿Usted qué hubiera respondido? Obviamente me iba a responder que a Dios. Ay no, yo amo a mi Señor. Ay no, me puede faltar todo menos mi Diosito. Me puede faltar todo menos el Señor. Y a la hora de la hora, hacemos como Judas, con un beso traicionamos al Hijo del Hombre. Y se nos hace fácil, porque incluso ya no es, se nos hace fácil y costumbre no salir del pecado porque puedo hacer una comunión espiritual. ¿Sí? Lucas 22, Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo 13. Dice así: vamos a leerlo del versículo 14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y le dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Estamos hablando de la última cena nuevamente. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si ustedes han escuchado, si ustedes han prestado atención a la hora de la transformación, porque la otra palabra se me es más difícil pronunciarla, transustanciación, algo así, ¿verdad? La transformación de las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre, cuando el sacerdote va a realizar este acto maravilloso, dice: manda tu Espíritu Santo para que por medio de él se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. ¿A quién le está pidiendo el sacerdote que derrame el Espíritu Santo? ¿A quién le está pidiendo? Dice: manda, Señor, tu Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las bodas del Cordero? ¿Quién mandó a buscar a sus invitados, a los que ya habían sido invitados? El rey. En este caso el rey era el padre. ¿Sí? El padre manda a buscar a los invitados para decirle: ya están las bodas, ya está listo el banquete, vengan pues. ¿Y qué hicieron los invitados? Ay, Señor, hoy no puedo. Hoy no puedo porque anoche me eché unas caguamas y no puedo tomar de tu banquete. Ay, Señor, fíjate que no puedo porque anoche tuve relaciones y cometí un acto de fornicación, no puedo. Hasta que yo me confiese, Señor, hoy no voy a tu banquete. Y agréguele todas las cosas que todos los días cometemos y que nos aparte o nos impide
ir al banquete de bodas, a esa cena pascual. El Señor dijo que tomando el pan en sus manos, dijo, esto es mi cuerpo. Nunca dijo, esto es como mi cuerpo. Y dijo, toman y coman. Nunca dijo, hagan como que coman. Y este es el cáliz de mi alianza. Sangre dice, de la nueva alianza que será derramada. No que voy a hacer como que la derramo, pero es de mentirita, ¿verdad? Y ustedes hagan como que la beben, porque pues total es de mentiritas. No pasa nada. ¿Sí? Hagan como que beben. Yo sé que me estoy yendo a un lado muy, muy extremo. Pero creo que las palabras tomen y coman es algo muy, muy simple de entender. ¿Sí? Es como, por ahí vi un comercial, no me acuerdo exactamente cómo va el comercial, el caso que el hombre de la casa quería evitar que se utilizara mucho papel en el hogar, a tal punto que reciclaba todo. Y claro que la familia llegó un día en que la familia se mató porque ya reciclaba todo, absolutamente todo. Ya no se podía gastar en algo nuevo porque él sacaba de una de otra manera algo que reciclar para utilizarlo en ese momento. Una ocasión, el hombre se encontraba en el sanitario y pidió que le pasaran un papel de baño. ¿Y qué cree que le pasaron? Una tablet con la imagen de un papel de baño, ¿verdad? Yo sé que esto, vuelvo a repetir, me voy a un extremo que no debería. Pero créame, mi hermano, decía por ahí otra persona, poner un ejemplo. A usted le invitan a una fiesta. Y justo cuando usted baja del auto, del taxi, a donde es el salón de fiesta, ¿verdad? Y justo cuando usted se baja, no se fija y pisa una popó de perro. La pregunta es, ¿qué hace usted? ¿Entra así? ¿Entra usted así a ese lugar? ¿A la fiesta? Obviamente que no. A todos nos ha pasado algún día. Si a usted no le ha pasado, bendito sea Dios, pero a la mayoría nos ha pasado que hemos aplastado una popó de perro o de otra cosa. Y todos, mire, todos empezamos a raspar los zapatos en el pavimento o en el pasto. ¿Para qué? Para limpiarlo. Y si tenemos un trapo y si tenemos agua a la mano, lo lavamos, lo limpiamos para poder entrar al lugar a donde vamos. De lo contrario, sentimos que no podríamos entrar con eso. Lo mismo sucede cuando obviamente la persona siente que tiene un pecado. Cuando la persona siente que no puede comulgar, pues es natural que reconozca que algo le impide no comulgar. Pero recuerden que todo es obra del Espíritu Santo. Que cuando se transforman las especies en el cuerpo y la sangre, es por obra del Espíritu Santo que se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, y voy al punto, si yo sacramentalmente no puedo acercarme a la mesa, espiritualmente tampoco puedo. Porque si no recibo en lo físico, tampoco puedo en lo espiritual. Porque si no recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, San Pablo dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo o por no reconocer a Cristo. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer del pan y beber de la copa. Pero si no lo puedo hacer de una manera sacramental, porque sería blasfemar contra Jesucristo. Y si lo hago, dice, todo pecado contra Dios, todo pecado contra el Hijo, se perdona. Pero pedir que venga a mí espiritualmente, que yo le pida al Espíritu de Dios que venga a mí. Y recuerde que alguien me va a decir, pero Jesucristo es cuerpo y sangre. No, mi hermano, recuerde que Jesucristo también es Espíritu. Y que el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si yo sacramentalmente no estoy preparado, en lo espiritual menos. ¿Sí? En lo espiritual menos.
Lucas 24. Ahí mismo en ese Evangelio de Lucas 24. Versículo 13. Lucas 24 del 13 al 35. Es una historia muy hermosa. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados, y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería libertar a Israel, pero todo está hecho. Y ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él le dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padecería para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando desde Moisés y seguido por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iba, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos en su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Mi hermano, qué hermosa son esas palabras cuando se escuchan con el oído de Dios. Porque dice que la gente o estos discípulos no podían entender lo que había pasado. El Señor les dice de qué van hablando. Ellos le contestan de Jesús, el Mesías, el Nazareno. Parecía que esto iba a cambiar, que todo iba viento en popa, pero lo mataron. Entonces Jesús le dice: ¿qué ciegos están? ¿Qué ciegos están? Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones. Qué lentos son sus corazones. Les explica las escrituras. Entonces toma el pan, lo parte, obviamente puedo comprender que hace lo mismo que en la última cena. Toma el pan, da gracias, lo comparte con ellos, a ellos se le abren los ojos, Jesús se le desaparece y uno le dice al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Yo te pregunto en esta noche, mi hermano, ¿acaso no arde tu corazón cuando se te explican las escrituras?
¿Acaso no arde tu corazón de amor por tomar el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Acaso te vas a conformar toda tu vida porque vives en pecado, porque no quieres salir del pecado, mi hermano? ¿Acaso no arde tu corazón por amor a Dios? ¿Acaso puede más el amor a la carne de la tierra que la carne que te dará la vida eterna? ¿No arde tu corazón? Si no arde tu corazón, mi hermano, mi hermana, hay algo que está fallando. No sé si en ti o en mí como iglesia, no lo sé. Yo sé que hay una respuesta, pero la tienes que buscar tú, mi hermano, mi hermana. La tienes que buscar tú. Dice que el Señor les explica las Escrituras. A ellos les arde el corazón mientras les explican las Escrituras. Y se le destapan los ojos, o se le abren los ojos cuando lo ven partir el pan. Si a ti, mi hermano, no se te abren los ojos cuando el sacerdote parte el pan en la Santa Eucaristía, mi hermano, tu ceguera es de otro mundo. Tu ceguera es de otro mundo. Porque ellos le reconocieron al partir el pan, porque lo compartieron, lo comieron con él. Jesús no dijo, hagan como que lo comen y yo me le desaparezco. No dice así las Escrituras. Lo reconocieron al partir el pan. Su corazón ardía. No podían entender, pero ardía. Algo en su instinto de cristianos, algo en el instinto de fe, de amor, decía, hay algo diferente lo que este hombre nos está diciendo en esta noche. Y lo que nos está revelando es una verdad, que no se puede comparar un banquete con un banquete online. No se puede comparar. Hubo un tiempo en que varias amas de casa, por así decirlo, no en nuestro lenguaje mexicano, discutían con los esposos porque no les acompañaban a misa. Muchos de ellos le decían como un, ¿cómo podemos decirlo? Como chiste. O el ejemplo más común, que la gente dice, voy a ver la misa aquí en televisión. Y la mujer le decía, perfecto, ve la misa en televisión, pero cuando tengas hambre, cámbiale a Masterchef. ¿Sí? Porque no es lo mismo, mi hermano. Nunca, jamás, de lo jamás, será lo mismo. Y la invitación de los últimos tiempos, la invitación de Jesucristo a los profetas o a los apóstoles de los últimos tiempos, es decir, comulguen mi cuerpo, beban mi sangre, porque llegará el día en que ésta será retirada. Eso es lo que anuncian los apóstoles de los últimos tiempos, que llegará el día en que la Santa Eucaristía será suprimida totalmente. ¿Y dónde lo vimos? En la pandemia. ¿Cerraron por obediencia? No lo sé. ¿O cerraron por miedo? No lo sé. Pero ahí se vieron los valientes. Y no los desobedientes, los valientes. Los que creían que Jesucristo en la Eucaristía real, presente, auténtica, podía más que la pandemia. Conocía personas que sin mascarillas, haciendo la Santa Misa, dando la comunión en la boca, no en la mano, sin miedo a contagiarse, y el pueblo sin miedo a contagiarse. Mas sin embargo, todos los demás, me atrevo a decir que vivieron misa online y comulgaron online. ¿Qué les parecería si usted fuera un arquitecto, un albañil, y yo le dijera a usted, construyame una casa, y después de haberla construido, usted me extiende la mano para recibir el cheque, y yo solamente hago como los niños cuando están jugando, ahora págame tú, y el niño le hace chin, 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 ya te pagué? ¿Será que me lo va a aceptar el
El arquitecto, ¿será que el albañil me va a decir, ah, ya me pagó, ay, perfecto, ya da? Y hace el albañil como niño, ¿verdad? Chin, 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 ya me lo guardé. Ya me pagó, ¿verdad? Ojalá sí pueda, mi hermano. Ojalá sí pueda. Pero no es así. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 1, nos habla del Verbo encarnado. ¿Saben ustedes quién es el Verbo encarnado? El Verbo encarnado, ¿quién es? Versículo 1. En el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. Y en él todo era don amoroso y verdad. Todo era don amoroso y verdad. Todo es don amoroso y todo es verdad. Es real. No hay nada ficticio en las obras de Dios. No hay nada que se haya hecho como un ilusionismo. Jamás. ¿Acaso no multiplicó el Señor los panes y los peces? ¿Acaso no comieron más de 5,000 hombres y mujeres sin contar, más de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? ¿Acaso no se recogieron 12 canastos de los pedazos que sobraron? ¿Acaso el Señor dijo, vengan, acérquense y hagan como que muerdan el pescado y hagan como que muerden el pan y con eso van a quedar llenos? ¿Acaso así lo hizo? ¿Acaso la gente al día siguiente, Jesús los madruga? Desde luego Jesús se va al otro lado del río, del mar, no sé cómo le quieran llamar. Y estando de aquel lado la gente le llega y le dicen, maestro, te hemos estado buscando. Y el Señor le dice, ¿por qué me buscan? ¿Porque creen en mí? ¿O porque han comido de a gratis? ¿O porque les he dado de comer hasta saciarse? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me buscan? ¿Sí? ¿Por qué me están buscando? Dice entonces, no se puede cambiar la Eucaristía. Vamos a ponerle que por título, que es un dogma de fe. Vamos a ponerle ese título, que no es un dogma de fe porque es una realidad que todo el mundo conoce. ¿Qué les parecería si el ser humano tuviera en este día el poder de cambiar las escrituras? ¿Qué le cambiaría? Muchas cosas. Si a los dogmas de fe marianos le pudieran cambiar algunas palabras, ¿qué le cambiarían? ¿Le gustaría, por ejemplo, que el dogma de fe María siempre virgen, el dogma de la virginidad de nuestra Madre Santísima, le gustaría que lo cambiaran? María siempre virgen hasta que tuvo a Jesús. Como que no cuadra, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, por un acto de fe superior, a que la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué les parecería si alguien viene y le cambia el dogma de fe a la Virgen María, María, Madre de Dios? Y se lo cambiaran por María, Madre de Dios, pero en la carne, no en el espíritu. Porque María es Madre de Dios en la carne, pero no en el espíritu. Cuando ignoramos, tal vez, que el ángel Gabriel, cuando le saluda, le dice el Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá, el poder del Altísimo te cubrirá con el poder de su Espíritu. Y el que desciende en el vientre virginal de nuestra Madre Santísima era el Verbo, que era la palabra, pero que era Dios, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Antes de ser el Verbo encarnado, también era Espíritu. Y sabemos que el Espíritu toma carne ¿de quién? Pues de la Virgen María. ¿Toma sangre de quién? Pues de la Virgen María. Por eso hay un dogma de fe que todavía no se ha pronunciado en la Iglesia Católica, que la Virgen María sería la corredentora. Ese dogma le falta a la Iglesia Católica. Virgen María corredentora. ¿Sí?
porque el cuerpo sacrificado en esa cruz y la sangre derramada en esa cruz también es de la Virgen María. Y usted como padre de hijos biológicos lo entiende. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no se puede, vuelvo a repetir, esto es algo que hasta el día de hoy yo no he practicado. Si el Señor a mí en algún momento me inspira a hacerlo, dándome las promesas de que a través de la comunión espiritual voy a ser todavía bendecido en ese momento, sanado, liberado, asistido, acompañado, no sé cuántas cosas decirle, porque obviamente si es la acción de Dios, es una acción en riqueza, en sobreabundancia, no es limitado, sino es en sobreabundancia. Y si usted no lo hace, o más bien dicho, podríamos decir esta pauta, que la comunión espiritual la podría realizar solamente aquel que tiene los sacramentos y que por una u otra razón no pudo confesar. De hecho, la Santa Iglesia Católica pide que para recibir la Sagrada Comunión usted tiene que escuchar la misa completa, ¿verdad? Para recibir la comunión hay que escuchar misa completa. Muchos nos hemos prohibido de tomar la Santa Eucaristía cuando llegamos tarde. Muchos no hemos comulgado y nos vamos así tristes porque no pudimos comulgar, ¿sí? Y a veces nos retiramos tristes porque queremos, porque a veces dejamos la última misa, ¿verdad? Y no vamos a la primera misa. Si por alguna razón al llegar a la primera misa de la mañana no pudiste confesar y no comulgaste, no hay problema, te quedas a la siguiente misa y tomas el cuerpo de Cristo. Así de fácil y de sencillo. El que quiere, el que no, dice, ay, ya no llegué a buena hora, ya no comulgo, ya me voy. ¿Y a qué fuiste? A nada. No fuiste a nada, sencillamente, porque así es, ¿sí? Entonces el Verbo hizo como que se encarnó, ¿no, verdad? El Verbo se encarnó, se hizo carne. ¿Para qué? Para que ese cuerpo y esa sangre la pudieras comer tú y yo en la Santa Eucaristía. Por eso el Verbo se hizo carne. De lo contrario, el Verbo se hubiera quedado en el Espíritu y se hubiera manifestado en Espíritu a todo el mundo. Pero el Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para mostrarte que es real, que es auténtico y verdadero. ¿Cómo debemos de honrar al Padre? Evangelio de San Juan, San Juan 3:16. ¿Cómo honramos al Padre? Escuche cómo honramos al Padre. Pero ¿por qué debemos de honrar al Padre? Porque dice San Juan 3:16, ya nos tardamos, ¿verdad? Dice, tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él, se lo voy a leer de la Escritura mejor, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Tanto amó el Dios Padre Omnipotente a este mundo, que le dio a su único Hijo, lo entregó para que fuera crucificado, para que le fuera dado muerte, para que a través de su Hijo, el que crea en la obra del Hijo, el que crea en la Eucaristía, pueda ser salvado. No hay otra manera, dice, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, los que obraron el bien van a resucitar para la vida eterna, los que obraron el mal van a resucitar, pero para una vida de condenación. Así de sencillo lo dice la Escritura. Así de sencillo lo explica la Santa Madre Iglesia Católica. Los que hicieron el bien serán recompensados con el bien, los que hicieron el mal, sencillamente recompensados con el mal. ¿Sí? Entonces hay que honrar al Padre. ¿De qué manera? Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos del 22 al 24. Dice así: del mismo modo el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. ¿Para qué lo envió Dios? Para que todo el que crea en el Hijo, para que todo el que haga la voluntad del Padre tenga vida eterna. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Te lo vamos a decir. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos del 27, verso 27. San Juan, versículo 27. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará ¿quién? El Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Hay que honrar al Padre, porque el sello en la carne del Hijo es el sello del Padre. El Hijo llega a nosotros en la misa a través de la obra del Espíritu Santo, de tal manera que esto se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, en la Santa Misa. Versículo 33 al 35 del mismo capítulo 6. El pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, danos siempre de ese pan. ¿Y qué dice hoy el pueblo? Hagamos como que el Señor nos da el pan. Nos hacemos los ciegos y los desentendidos. Porque esa es la verdad. Porque si realmente amáramos a Dios como decimos que lo amamos, haríamos el esfuerzo de salir del pecado. Porque esa es la verdad. No hay otra verdad, mis hermanos. Esto es como el que quiere triunfar en la vida. Hablando de los jóvenes, por ejemplo. El joven que a esas alturas de su vida se siente fracasado es porque quiere. Porque tiene todas las herramientas para triunfar que usted y que yo en nuestro tiempo no tuvimos. Si hoy el joven en su escuela, la prepa, la secundaria, la universidad, dice que le va mal en matemáticas, es porque quiere. Porque si realmente le interesara triunfar y ser una persona de éxito, se enfocara en estudiar por internet todo lo que es relacionado a la matemática, para que en el próximo examen no sea el que saque 5, sino el que saque 10. Así de sencillo. ¿Qué les dije yo a los muchachos que en algún momento asesoré? Jóvenes, si ustedes no trabajan por sus sueños, les va a tocar trabajar por el sueño de otro. En pocas palabras, si tú no te esfuerzas en una meta, si no pones un objetivo en tu vida, vas a terminar trabajando para el que sí lo tiene, para el que quiere triunfar, para el que quiere tener éxito. Así de sencillo, así de fácil. Si usted no quiere tener éxito, sencillamente como joven, es porque quiere, porque hoy usted tiene más herramientas que lo que tuvo su padre o su madre tal vez. Usted tiene más herramientas de las que tuvo su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Si hoy usted no está triunfando es porque no quiere. Herramientas tiene, solo falta que las utilice. Evangelio de San Juan, al verso 48, en el mismo capítulo 6, versos 48. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que coman y ya nunca mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Jesús le dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma, mis hermanos, el que coma vivirá para siempre.
La verdad, con todo respeto, yo sé que hay santos que se pronunciaron a favor, según, porque la verdad no he leído los libros de estos santos y tampoco sé quién los escribió y en qué tiempo lo escribió, ¿verdad? Porque hasta esto le vamos a darle, ¿cómo se llama?, el beneficio de la duda. Oye, pero es que el santo Curas de Ars dijo que él hacía comunión espiritual. También dicen por ahí que San Juan Pablo II, dicen que Santa María Catalina y que San Faustina y no sé quién otros por ahí. Todos ellos hablaban de la comunión espiritual. Perfecto, mi hermano, pero ¿quién está diciendo qué? San Juan María Vianney, San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa de Calcuta, Santa Gertrudis es un ejemplo, San Benito Abad, San Antonio Ermitaño, San Pío de Pietrelcina, todos son santos. Claro, mis hermanos, que a ellos les servía mucho la comunión espiritual, porque eran santos. Desde el momento en que ellos se entregaron su vida, desde el momento en que fueron elegidos por Dios, desde el momento en que fueron ungidos por el mismo Dios, su vida estaba en Cristo. Pero si esto lo hubiera dicho el borracho de la esquina de su cuadra, ¿usted le creería? Es que dice el borracho de la cuadra que hagan comunión espiritual. ¿Le hubiera hecho caso? Claro que no. Si esto lo hubiera dicho, no sé, la loquita del parque, hagan comunión espiritual, ¿le hubieran creído? Claro que no. Pero esto lo dijeron personas santas cuya relación es única, auténtica y verdadera y fiel a Jesucristo. Que yo desconozco por qué lo dijeron, vuelvo a repetir, desconozco por qué lo dijeron, desconozco en qué sentido lo habrán querido decir y desconozco si la persona que escribió o investigó entendió con exactitud lo que estos santos querían decir sobre una comunión espiritual. Porque vuelvo a repetir, mis hermanos, si a usted lo invitan a la fiesta de bodas de un ser querido, yo dudo mucho que usted no coma en ese banquete. Si usted va a un restaurante, yo dudo mucho que usted no pida algo de comer. Si usted llega a su casa y su mujer le sirve la comida, yo dudo mucho que usted le deje la comida a su esposa. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no se puede cambiar. Esa es mi humilde opinión. Y no es el Evangelio según San Sandro, no es el Evangelio según San Yo, no es la nueva ley del nuevo Moisés, no, Señor. Sencillamente te estoy diciendo que la carne de Cristo, que es verdadera, que es real, que es presencia de Dios, no se puede cambiar por algo espiritual. Sabemos que es obra del Espíritu Santo, pero lo que usted come, lo que usted mastica, lo que usted saborea en la Santa Misa es el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Y sobre eso no hay comparación. A usted le dan el cuerpo y la sangre de Cristo, los protestantes le dan galletas Marías o galleta Gamesa. Ya quisieran los protestantes tener Eucaristía. A esto le añadimos por qué los satánicos, por qué muchas personas, hijas de Satanás o hijos de Satanás, van y cometen sacrilegio con la Eucaristía. Porque esos satánicos, esos hijos de Satanás, sí creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y si usted creyera realmente que Jesucristo es el mismo, el que está en el cielo, está en la tierra en la Eucaristía, créame que usted haría todo lo posible por comulgar. El que está enfermo gravemente y que tiene economía para viajar de un país a otro y le dicen, hermano, en tal país está la vacuna para tu enfermedad, ve, vale 2 millones de pesos, y esta persona con su dinero va y viaja, paga los 2 millones y le pregunta el médico, ¿usted tiene fe? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. Ah, bueno, entonces voy a hacer como que te pongo la vacuna. Y ya pagó sus 2 millones de pesos. ¿Qué va a decir la persona? Óigame, no me puso nada, pero usted tiene fe, ¿no?
haga como que ya se la puse y el Señor le va a sanar. Usted habiendo vaqueado ese lugar, habiendo pagado, créame que no se va de ir de ahí si no le ponen esa vacuna. San Juan capítulo 6, ya con esta nos despedimos. Versículos 66 al 69. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Yo les pregunto, si con estos argumentos usted todavía prefiere y desea seguir haciendo comunión espiritual, adelante. Yo no le estoy obligando absolutamente a nada. Yo solamente le estoy diciendo lo que Jesús dijo que se hiciera. Y San Pablo dice claramente, si alguien viene y les predica un evangelio diferente al que nosotros lo hemos anunciado, así viniera un ángel, dice, del mismo cielo, fuera con él. Yo solo le digo lo que dice la Escritura. Pero vuelvo a repetir, no es una orden mía. Yo solamente estoy reflexionando este tema para que haya más participación en la Santa Eucaristía. Porque es triste, mi hermano, es triste que en un momento, por ejemplo, como mañana, el Día de la Misericordia, en un domingo tan importante como este, como son todos los domingos, desde luego, la iglesia se llene a reventar, que no entra toda la gente adentro de la parroquia. Se llena. Quizás en una parroquia, vamos a decirle, entran 1000 personas, un ejemplo, entran 1000 personas en una parroquia y con los de afuera 1500. ¿Y de qué sirvió que se llenaran 1500 personas la parroquia si solamente 500 personas comulgaron? ¿No cree que hay algo que no cuadra en todo esto? Porque creo que la última cena, la Santa Eucaristía, la acción de gracia, la fracción del pan se hizo porque usted ha sido invitado al banquete de bodas. Por eso el sacerdote dice, dichosos los invitados a la cena o a la mesa del Señor. Dichosos los invitados. Y qué desdichado aquellos que por querer vivir en pecado no quieren comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, que es Cristo mismo entre nosotros. Pues gracias. Hoy hablamos de las Escrituras. Próxima semana hablaremos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestra oración. Sé que nos tardamos, pero era necesario. Y vamos a concluir el tema de la comunión espiritual. Esta es la segunda parte, ¿sí? Pues bien, buenas noches nuevamente. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer acto de presencia en este en vivo. Le recordamos, si le es posible, puede etiquetar a los amigos, a la familia, puede etiquetar a aquellas personas que estén interesadas en el tema sobre la comunión espiritual. La semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos en vivo, tomamos los textos bíblicos en los cuales hacía referencia a la comunión sacramental real, ¿sí?, o material. Ya leímos que en el Evangelio de San Marcos 3:28 al 29, ya leímos que hay un pecado que no se perdona. Todo pecado contra el Padre es perdonado, todo pecado contra el Hijo es perdonado, pero todo pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Así que lo que nuestro Señor Jesucristo instituye el Jueves Santo, como comúnmente lo conocemos, la última cena, instituye el sacramento de salvación, que es la Santa Eucaristía, la Santa Misa, la acción de gracia, la fracción del pan. En fin, en cada país tal vez le conozcan de otra manera, pero esta es de las maneras en que la Iglesia nos los ha dado a conocer: la Santa Misa, acción de gracia, fracción del pan, en fin.
Y hoy vamos a concluir este tema para que si usted ha hecho comunión espiritual, reflexione un poquito sobre esto. Vuelvo a repetir, no es el Evangelio según San Sandro, no son los mandamientos de Sandro tampoco, sino que yo estoy enfatizando y estoy sencillamente repitiendo nada más lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que se hiciera, ¿sí? El Señor dijo, el que come y el que bebe tendrá vida eterna. Yo permanezco en Él y Él en mí. Así que son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy aumentando, no estoy quitando, ni estoy ni siquiera interpretando la palabra, porque la palabra es más que clara. En ninguna parte de los 4 evangelios nos hace referencia sobre que podemos hacer una comunión espiritual. No existe la comunión espiritual en la Biblia. Existe la oración espiritual, existe una acción de gracias tal vez que hacemos en oración, y eso es espiritualmente, pero no es la orden de Jesucristo, no fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo hacer una comunión espiritual o tener como apoyo espiritual la comunión espiritual. Entonces hoy vamos a concluir este tema, vamos a dar inicio, entonces nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Señor Dios de los ejércitos, tú creaste el cielo y la tierra, tú nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, porque así dice aquella parte del Evangelio de San Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que se salve. Por eso te agradecemos, Padre Santo, porque te desprendiste de esa parte tuya que es tu Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad Santa. Y te agradecemos, Padre, que con amor te desprendiste de Él, y Él con amor se entrega por cada uno de nosotros, dando su vida, entregando su vida por amor a nosotros y para la expiación o para el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos que no nos dejaste solo, que nos enviaste al Espíritu Santo para que nos siguiera guiando, nos siguiera conduciendo, para que fuera el Espíritu Santo el que hablara cuando teníamos que hablar las cosas verdaderas y las cosas que tú ya nos enseñaste. Por eso, Padre, te ruego que derrames ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, de discernimiento, comprensión, interpretación, para que podamos poner en práctica sobre todo tu santa palabra, Señor. Que no la interpretemos a nuestra manera, que no vivamos tu palabra según yo lo quiera, sino según tu voluntad, Señor. Todo esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por la gloria de tu Espíritu Santo, bajo la intercesión del corazón inmaculado de la Reina Celestial, nuestra Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Si usted tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, le voy a invitar a que lo utilice. Si no tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, los hermanos que ya están conectados, háganos el favor de ir en el comentario, ir anotando el numeral que vamos a dar para leerlo, y sobre él vamos a reflexionar. Entonces ya entendimos que no hay un pecado que no se perdona, y es blasfemar contra la obra del Espíritu Santo. En la acción de gracia, la fracción del pan o la Santa Misa, el sacerdote pide la efusión del Espíritu Santo sobre las especies del pan y el vino, de tal modo que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces es la acción del Espíritu Santo derramada sobre la Santa Eucaristía, para que se transforme en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sacramento de salvación, sacramento de salvación. No es como que el Señor dijo, vamos a hacer de mentirita esto, pero ustedes háganlo como ustedes dicen. No, el Señor dijo, hagan esto en conmemoración mía. Todo el Evangelio de San Juan capítulo 6 habla sobre yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que me come y el que me bebe tendrá vida eterna, y en el último día yo lo resucitaré. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así está esclarecido en los evangelios que leímos la semana antepasada, y ya está disponible desde luego aquí mismo en este canal de Facebook,
esta primera parte de la comunión espiritual. Hoy vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Como le dije, fueron más de 73 páginas que leí y en ningún momento encontré algo sobre una comunión espiritual. Yo le hago una última pregunta, bueno, una de tantas preguntas que le voy a hacer. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla que uno debe de tener o que uno debe de practicar para que uno pueda comulgar? ¿En qué estado de gracia se debe de encontrar uno? ¿Qué es lo que debe de hacer uno para poder comulgar? Me gustaría que los que tengan una respuesta la anoten en los comentarios. Usted, para que pueda comulgar, ¿qué necesita? ¿Qué necesita hacer? ¿Qué necesita tener? ¿De qué manera practica usted su catolicismo en cuanto a la Santa Misa? Por ejemplo, si yo hoy quiero comulgar, hago un análisis de conciencia, no encuentro un pecado mortal, como comúnmente lo decimos, o lo describimos, un pecado mortal. Entonces digo, bueno, puedo comulgar. A la hora de la comunión, me formo, ya sea el sacerdote, ya sea el ministro, ¿verdad? Dependiendo de donde me toque, tomo el cuerpo y la sangre de Cristo. He analizado mi conciencia, he analizado mi estado de gracia y puedo auténticamente ante los ojos de Dios decir: Señor, yo no tengo un pecado por el cual pueda ser condenado, ya que los pecados mortales son aquellos que nos impiden desde luego comulgar. No estar en un estado de gracia nos impide comulgar. No estar preparado debidamente nos impide comulgar. No haber confesado nuestros pecados bueno, yo normalmente en la última semana, la última quincena, si no he confesado, no comulgo. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para que realmente este cuerpo y esta vida que Dios me ha dado sea verdaderamente un templo eucarístico, templo del Espíritu Santo, sagrario y viviente. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo me puedo preparar. Pero vuelvo a repetir, si yo cometiera un acto de adulterio, un acto de fornicación, o yo robara, ¿sí?, por así decirlo, robara, obviamente el día domingo no podría comulgar sin antes no he confesado. En pocas palabras, si no estoy preparado sacramentalmente hablando para recibir el cuerpo de Cristo, sería un error de mi parte decir que puedo pedir a Dios la comunión espiritual, cuando la acción a la que llamamos comunión espiritual tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Y ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí espiritualmente, una acción del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer el Catecismo, el numeral 787, para que lo vayan anotando ahí en los comentarios. Dice: desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le siguen. Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Juan 15 del versículo 4 y 5. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Una comunión real, no una comunión figurativa, no una suposición de su cuerpo, sino que cuando llega la última cena, recuerden, en la última cena del Evangelio de San Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25, dice que llegada la hora el Señor toma el pan y dice: esto es mi cuerpo. Nunca el Señor dijo: esto es como mi cuerpo. Tomó el cáliz y dijo: esta es
el cáliz de mi alianza, este es el cáliz de mi sangre, ¿sí? De la alianza nueva y eterna que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, no por el perdón, es para el perdón de los pecados. Luego vamos a esclarecer esto también, ¿sí? Entonces dice, anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. ¿Sí? El Señor dice que es un misterio real, no ficticio, no figurativo, es algo real. Numeral 790. Dice, los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, el que se hace miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podríamos definir quién es los que se unen al cuerpo místico de Cristo? Pues aquellos que verdaderamente están interesados en su salvación. Aquellos que verdaderamente dicen, ah caray, la estoy regando viviendo en pecado, no confieso, no comulgo, no tengo una vida activa sacramentalmente, y a veces no la hay ni sacramental y tampoco la hay en lo espiritual, o sea, en la oración, ¿sí? Las personas se conforman y a veces piensan, y perdónenme que lo diga de esta manera, que con un Padre Nuestro se arregla todo, y no es así. Para que nosotros podamos ser salvados se requiere de una preparación, tanto en lo físico como en lo espiritual. O sea, tenemos que dar señal a Dios de que queremos ser salvados. Por lo menos, por así decirlo, viví en pecado toda mi vida, pero viví orando y suplicando a Dios que me perdone. El Señor al final decidirá. Porque nadie le puede decir a Dios, ah Señor, este vivió toda su vida en pecado y se condena. O sea, nadie le puede decir eso a Dios. O sea, nadie le puede ordenar a Dios que cambie, por así decirlo, en el último instante de la vida de esa persona. Recuerde que el que salva es Dios. Y que Dios puede derramar lo que llamamos su misericordia en la persona que Él quiera, cuando quiere, como quiera. En pocas palabras, recordemos al ladrón que fue crucificado junto a Él, Dimas y Gestas. El ladrón arrepentido le dice al otro ladrón, dice, nosotros estamos padeciendo con justa razón por nuestros pecados, por nuestros errores, estamos pagando, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Entonces el ladrón aprovecha y le dice, ya que está al lado de Jesús, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vi una reflexión de un pastor protestante que hacía alusión a este momento tan maravilloso. El ladrón que se robó el cielo. Pero, discúlpeme, pero el ladrón no se robó el cielo. El ladrón alcanzó el paraíso, no el cielo, que son dos cosas diferentes. El paraíso fue creado por Dios, donde colocó a Adán y a Eva, ¿sí? El reino celestial es de donde viene Jesucristo. No nos confundamos. El Señor le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, te voy a llevar al paraíso, pero al cielo no puedes entrar, porque yo, el Hijo de Dios, no he entrado en mi gloria. Por lo tanto, nadie puede entrar al cielo si yo no entro primero. Porque yo soy el primogénito en todo. El primero en la resurrección y a la vida eterna, el primero en subir en gloria y majestad, ¿sí? Y por eso dice la Sagrada Escritura que el Hijo de Dios sube a su reino y se sienta a la diestra del Padre. Así que el ladrón, aunque se arrepintió y aprovechó que estaba al lado de Jesús, no se ganó el cielo, señores, ¿sí? Sino que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, bueno. Numeral 790. Dice, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, nuevamente, pero real.
Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor. ¿Qué se comparte? El cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. O sea, una comunión, una sintonía, una gracia única en todos, porque Cristo lo es uno en todos y sobre todo. Yo les hago una pregunta. La fiesta judía, ya se me fue el nombre, pero la fiesta judía a la que nosotros le llamamos la Pascua, ¿cuál era la comida? ¿Cuál era el elemento del convite? ¿Cuál era el elemento principal de la comida de acción de gracia en esa fiesta judía? Era el cordero. Si usted ve las pinturas más antiguas de la última cena, no hay ni un cordero servido en la mesa. Para que tenga una idea, no hay ni un cordero. En ninguna de las representaciones de la última cena, no los discípulos ni Jesús están comiendo un cordero. ¿Por qué no hubo cordero sino solamente un pan y un vino? ¿Por qué no hubo cordero? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios, el sumo sacerdote, profeta y rey, real y auténtico, manifestando su poder, su autoridad y dándonos a comer el verdadero Cordero de la Pascua, que es Jesucristo mismo. Por eso dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Yo, el Cordero de Dios, les digo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Por eso aquí nos dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva a una comunión con Él y entre nosotros. ¿Sí? Numeral 1326. ¿Sí? Mire nada más lo que estamos encontrando. Lo que estamos encontrando en el Catecismo de la Iglesia Católica. 1326. Página 372. Ok. Numeral 1326. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos. La celebración eucarística, o sea, ¿qué caso tendría, vamos a decirlo así, qué caso tendría entonces el que Jesús haya entregado su vida, se haya dejado apresar como un ladrón, que haya sido abofeteado, escupido, haya sido burlado, humillado, despreciado, y bueno, toda la humillación que sufrió Jesucristo en manos de los soldados, en manos de los sacerdotes de aquel tiempo, fariseos, publicanos y en fin, de toda esa gente? ¿Cuál hubiera sido la finalidad si al final de todo a nosotros se nos hace fácil decir: ay, no puedo comulgar porque vivo en pecado, porque amanecí crudo, porque robé en la empresa donde trabajo, o porque me metí con me metí con aquello, no puedo comulgar, voy a hacer comunión espiritual? O sea, ¿cuál sería el caso entonces de que nuestro Señor Jesucristo haya entregado su vida por amor? Que fue por amor. Por eso Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy, porque tengo el poder de darla y tengo el poder de retomarla. ¿Sí? A mí nadie me quita la vida, dijo el Señor, yo la estoy dando por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a su pueblo, a los suyos, a sus elegidos. ¿Sí? Entonces, imagínense, este numeral nos está diciendo
Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y participamos y anticipamos, la vida eterna cuando Dios será todo en todo. 1 Corintios 5, 15, 18, 1 Corintios 15, 18. Numeral 1327. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. No es, volvemos al punto, no es que la iglesia lo haya imaginado, no es que los apóstoles lo hayan imaginado, no es que haya sido una revelación en sueño como Juan de Apocalipsis, no fue como Pablo cuando fue llevado, dice, al tercer cielo, no fue así, sino que la Santa Eucaristía, la fracción del pan, fue algo real que vivieron ellos, ¿sí? Fue algo de la fe materializado en el pan y el vino, materializado el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. No fue una ilusión, no fue una imaginación, esto fue algo real, verdadero, auténtico. Por lo tanto, el valor que tiene lo real y lo auténtico no lo tiene lo ficticio. Pocas palabras, usted va a las tiendas comerciales de lujo y compra un perfume, por ejemplo un Drakkar-Noir, a mí me gusta porque me quieren regalar uno algún día, ¿verdad? El Drakkar-Noir, ¿sí? Usted compra el original, 2,000, 3,000 pesos, no sé cuánto cuesta ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Y usted luego va a Tepito y se encuentra el montón de perfumes Drakkar-Noir a 3%. ¿Usted cree que es lo mismo? Claro que no. No es lo mismo. Aparentemente nos dejamos engañar o queremos engañarnos a nosotros mismos. Ay, mira, pero si es el mismo envase. Ay, mira, pero huele bonito, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Así que cuidado con esto. Numeral 1341. Dice así. 1341. Numeral 1341. El mandamiento de Jesús es repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga. 1 Corintios 11:26. No exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Ahí está, ¿sí? El mandamiento de Jesús. Hagan como que comen y hagan como que beban y serán salvos. Ese no fue el mandamiento del Señor. El mandamiento dice claramente: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dice, se tiene que llevar a cabo, dice, el mandamiento de Jesús es repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga. No exige solamente acordarse y de lo que hizo, requiere la celebración eucarística para que haya cuerpo, para que haya sangre real del Señor. Se tiene que llevar a cabo la celebración eucarística, salvo ahorita que desde luego hay eucaristías ya consagradas en el sagrario, ¿verdad? Pero en la Santa Misa, nunca de los nunca podría celebrarse una misa si no hay la transformación o la transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo. No sería misa, no sería acción de gracia, no sería fracción del pan. Sería una mera oración, perdónenme la palabra, cualquiera. Una oración cualquiera, ¿sí? Pero no sería fracción del pan, no sería Santa Misa, no sería la acción de gracias.
Se tiene que repetir los gestos y se tiene que hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Y lo que hizo Jesucristo, repito, fue tomar el pan y decir, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa dijo, esta es mi sangre. Tomen y beban, tomen y coman todos ustedes. ¿Sí? Numeral 1353. Les estoy leyendo todo lo relacionado al tema de la Santa Eucaristía en el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1353. Ok. Numeral 1353. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Sí? ¿Cómo ven? En la liturgia de la Santa Misa se pide la efusión del Espíritu Santo, de modo que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y que por medio de esta celebración eucarística, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y quienes toman parte de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Los que toman parte de la acción sacramental real, verdadera, materializada en el pan y el vino, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Una vez más, el Catecismo de la Iglesia nos hace énfasis que para ser parte y unirnos a ese cuerpo de Cristo hay que tomar la Santa Eucaristía. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en todo lo que leí, 73 páginas de este tema, no hay ni un solo texto que diga que Jesucristo dijo, hagan comunión espiritual. ¿Sí? Seguimos leyendo, 1355. En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Juan 6:51. Dice, porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados, llamados a este alimento Eucaristía, y nadie puede tomar parte de él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros. Si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo Jesús. Ahí está, más claro ni el chocolate, mis hermanos. Lo voy a volver a repetir. En la comunión precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Juan 6:51. Dice, porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Llamamos a este alimento Eucaristía, y nadie puede tomar parte de él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros. Y nadie puede recibirla, dice, si no ha recibido el baño del perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo, tampoco puede tomar el cuerpo y la sangre del Señor. Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo, si sacramentalmente usted no está preparado para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo real, auténtica, en la Eucaristía, si no lo está en lo material, pues es obvio que en lo espiritual tampoco usted está preparado para hacerlo. Por esta razón es que estamos haciendo este tema de la Eucaristía, de la comunión espiritual,
para que podamos entender que el proyecto de Dios, y voy a hacer énfasis en algo, el proyecto de Dios, dijo por ahí una persona, el proyecto de Dios principal, lo dijo así, el proyecto principal de Dios fue salvarnos. Y dio a entender como que al Señor se le hizo feo dejarnos solos, que Él no nos quiso abandonar y que por eso dejó la Eucaristía. Eso dijo esta persona, que se logró la misa el día de ayer. Jesucristo, su proyecto principal era la salvación, o sea, no era la Eucaristía. Y creo yo que, con todo respeto a lo que se merece esta persona, se equivoca rotundamente. Porque de lo contrario, Jesucristo ni siquiera hubiera celebrado la Pascua con sus discípulos. Ni siquiera le hubiera dicho a los apóstoles, vayan al pueblo, se van a encontrar una persona, lo van a seguir y cuando llegue le van a preguntar, el maestro manda decir, ¿dónde está el lugar para que yo celebre la Pascua con mis discípulos? Si no era el proyecto de Jesucristo dejar la Santa Eucaristía, creo que o nosotros nos falla el coco y no entendemos esa parte de la Sagrada Escritura, o esta persona se equivocó, diciendo que el proyecto de Jesucristo era solamente salvar y no dejar la Eucaristía. Ahí se lo dejo de tarea. Numeral 1384. 1384. Numeral 1384. Dice: el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6:53. La invitación de Jesús es una invitación urgente, dice el Catecismo, a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Volvemos a caer en lo mismo. No sé de dónde, no sé cómo, no sé por qué. Se dice que los santos, como San Juan María Vianney, no recuerdo otros nombres de ahí, otros santos que me mencionó una persona que según también predica la palabra de Dios o se dedica nada más a hacer oración, no sé. Y cuando yo leo lo que estos santos supuestamente dijeron, estos santos decían que a ellos les ayudaba mucho la comunión espiritual. Pero en ningún momento de todo lo que leí yo de las supuestas expresiones de los santos aquellos, ninguno de ellos dice, hagan ustedes comunión espiritual. Ninguno dio una orden. Ahora, ¿cómo es que le puede servir una comunión espiritual a una persona que es santa? ¿Cómo le puede servir esto? Yo lo entiendo de esta manera. Esta persona, por lo tanto, ha consagrado una y exclusivamente su vida para siempre a Dios. El sacerdote, cuando es ordenado, le ponen su túnica negra porque ha muerto para el mundo y solamente vive para Cristo. El Evangelio de San Juan, si no mal recuerdo, dice claramente que están en el mundo pero no pertenecen al mundo. Y Jesucristo dijo, Padre, no te ruego por el mundo, te ruego por los que eran tuyos y que tú me diste. No te pido que los saques o que los apartes del mundo, sino que los defiendas del maligno. Nuestro Señor Jesucristo dice allí textualmente que no está pidiendo por el mundo, sino que solamente está pidiendo por aquellos que eran de Dios Padre y que ahora el Padre se los entrega a Él. ¿Y quiénes son aquellos? Pues los que se quieren unir al cuerpo de Cristo, los que quieren estar en comunión con Él, los que quieren
los que quieren permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en ellos. Entonces, San Juan María Vianney pudo haber dicho: yo hago comunión espiritual cuando no puedo ir a una misa porque ando visitando a un enfermo o porque, no sé, mi salud me lo impide. Y no tengo a veces a la mano quien me traiga a mí la Santa Eucaristía. Me atrevo a decir que en ese caso aquel santo pudo haber dicho: Señor, no puedo estar físicamente allí porque me encuentro en una montaña, porque estoy visitando a un enfermo, no lo sé, el motivo, la razón, las circunstancias, y sobre eso se basa la persona en decir: ven a mí espiritualmente, o sea, pero ven a fortalecerme. Y todos podemos pedir el Espíritu Santo, claro, todo el mundo lo puede pedir la fuerza, la fortaleza, la gracia, la unción, el talento, el don, el carisma, en fin, todo lo que usted quiere le puede pedir al Espíritu Santo, pero no le puede decir al Espíritu Santo que le haga sentir la gracia santificante que le da la Santa Eucaristía, que es un sacramento, vuelvo a repetir, de salvación. Y todos los que opinaron sobre la comunión espiritual son personas santas. ¿Sí? Que quede claro, todas las personas que hablaron de comunión espiritual son personas santas, pero ninguno de ellos ordenó que quien leyera su libro, que no fue escrito por ningún santo, sino que alguien que supuestamente investigó la vida del santo, descubrió que aquel santo hacía comunión espiritual y lo escribió. Pero tal vez esa persona que escribió la vida de aquel santo no interpretó, no entendió y sencillamente dijo: él hacía comunión espiritual. Y estos eran los beneficios que le daba la comunión espiritual, haciendo alusivo a una mera comparación divina o una acción de gracia en la persona. Entonces, pero vuelvo a repetir, no, ningún santo ordenó, mandó, ni le dijo a su pueblo ni a sus seguidores: hagan ustedes comunión espiritual. Ningún santo lo ordenó. Bueno, ya vamos terminando también, ¿verdad? Porque ya, ¿sí? Numeral 1385 lo acabamos de leer ahorita. Vamos en el numeral 1392. Qué bárbaro, ya no veo. Numeral 1392. No era 1592, era 1392. Lo que el alimento material produce en nuestra vida, lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando sea dada como viático. Cuando es dada como viático. Y concluimos con el numeral 1415. Numeral 1415. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Con esto hemos concluido. Numeral 1415. El que quiera o el que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y con esto concluimos, mis hermanos. El Catecismo dice claramente: el que quiera recibir el cuerpo de Cristo tiene que estar preparado y bajo conciencia de no tener un pecado mortal, podrá acercarse a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo.
Pero si su conciencia realmente está afectada por un pecado, este no puede acercarse a la Eucaristía porque no está preparado. ¿Sí? Una de las cualidades, uno de los requisitos para poder llegar a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo es no tener un pecado mortal, es no vivir en pecado, es no cometer un robo, un fraude, una extorsión, una violación, adulterio, en fin, cosas graves. ¿Sí? Que usted le mintió al esposo y por X razón, bueno, eso no es algo tan grave que usted puede, de hecho, cuando el sacerdote inicia la Santa Misa, hacemos el acto de contrición y hay sacerdotes que dicen inclinen su cabeza, y entonces el sacerdote dice, ¿verdad? Hace una oración para el perdón de los pecados de una manera generalizada. Pero estamos hablando de esos pecados pequeños, por así decirlo, ¿no? No estamos hablando de que ya en esa absolución se te han perdonado los pecados mortales, porque eso tienen que ser confesados directamente con el sacerdote. Bueno, espero que haya quedado claro. Si tiene dudas, si usted conoce un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que no haya leído y que dice que ahí se puede hacer comunión espiritual, compártalo conmigo, por favor. Si usted encuentra en la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, si usted encuentra un texto bíblico donde Jesús diga, o los apóstoles digan que usted puede hacer comunión espiritual, compártalo conmigo, por favor, porque a lo mejor no lo he leído, a lo mejor se me pasó, no lo leí, ¿verdad? A lo mejor me dice como que no lo encontré, pero si usted lo encontró, compártalo conmigo, por favor.